Lección número 6. ¿Es demasiado difícil? Dice Guillermo Carey: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Un misionero tremendo que fue a la India. Se lo conoce como el padre de las misiones, el cual fue a la India, trabajó por muchos años primero y no había ni un convertido. Luego de muchos años se convirtió una persona. De ahí comenzó su gran tarea. Hizo grandes cosas en la India, Guillermo Carey. Había una ley, por ejemplo, que si el hombre moría, su esposa, ustedes saben que en la India no los entierran, los queman y los echan al río, a los muertos. ¿Y cuál era esa ley que había? Si se moría el esposo, la mujer tenía que morir viva con él, tenía que ser quemada también. Imagínense. Y fue una de las cosas que a Guillermo Carey le conmovió e hizo todas las gestiones para cambiar esa ley. Y lo logró. Fue así entonces que Guillermo Carey hasta hoy en día es muy recordado, muy querido por todas las cosas que hizo en la India. Como un hombre pudo haber revolucionado este país. Parece imposible esta tarea. Muchos creen que ser misionero es demasiado difícil y que es puro sacrificio y sufrimiento. Creen que vale la pena, pero solamente si otros hacen el trabajo, ¿no? Y dicen muchos: no podría vivir con tantas incomodidades, adaptarme a una nueva cultura y aprender otro idioma. Tengo temor a los insectos, las enfermedades y comidas nuevas. Es impresionante lo que es ser un misionero. Y muchas veces es llegar a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, comidas y tantas cosas nuevas. Y algunos dirán: no, yo no puedo, pero sí se puede. Con la ayuda de Dios se puede adaptarse a todos aquellos cambios y predicar la palabra de Dios. Los pueblos no alcanzados como los musulmanes son muy duros. En muchos lugares prohíben la predicación del Evangelio, es verdad. Pero Dios está haciendo cosas tremendas, especialmente en el mundo musulmán. Realmente estamos viendo cómo la mano de Dios se está moviendo. Solo está buscando personas dispuestas que lleven el mensaje de la palabra de Dios. Hay un misionero que justamente es de Bolivia y que va a los lugares donde los más restringidos. Y él lleva su Biblia llena de Biblias. Y dice: Señor, aquí estoy entrando con las Biblias en mi maleta. Y si los policías llegaran a ver, a él lo pueden meter a la cárcel. Pero él dice una sencilla oración: Señor, que no vean las Biblias. Y llega a la frontera, abre las maletas, los policías ven y no ven las Biblias. Esas son las cosas que Dios está haciendo para que el Evangelio llegue a las personas, a los no alcanzados. Mis hermanos, es difícil la tarea cuando lo vemos con nuestras propias fuerzas, pero con Dios nada es imposible. Dice también el libro de texto: seguramente Pablo y los apóstoles tampoco les gustaban las incomodidades de viajar a lugares lejanos, comer comida extraña, hablar con gente de otra cultura y dura de corazón, sufrir el maltrato y estar encarcelados y apedrados, pero aún así sigue adelante. Tremendo la vida de Pablo, como un hombre que sabía, tenía un llamado de Dios, sabía que tenía que predicar a judíos y a gentiles, y caminó, y no fue nada fácil. Había lugares donde lo aceptaban, lo rechazaban, lo querían matar, lo apedrearon, pero él continuó con la tarea que Dios le había dado. Él sabía que tenía un propósito en su vida. Y así muchos de nuestros misioneros están en diferentes lugares. Muchos dirán: están haciendo turismo. Quisiera que vayan esos pastores una semanita a estar con ellos, a ver si están haciendo turismo.
en Burkina Faso, en África, donde tenemos dos familias, es un lugar muy difícil, no solamente por el clima, con muchos grados de calor, 50 grados de calor, y la comida y todas las cosas. No es nada fácil vivir ahí. Tampoco en Rusia. En Rusia ya estamos al otro extremo, con 50 grados bajo cero. Entonces, mis hermanos, ellos están ahí porque realmente Dios les ha llamado. En Hechos capítulo 5 cuenta una parte emocionante del primer movimiento misionero. Pedro y Juan fueron echados presos por predicar. Y vamos a leer justamente 17, Hechos 5, versículo 17. Dice así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, dice, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿no? Y puestos de pie en el Evangelio, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos aquí tremendo. Pedro y Juan encarcelados por predicar el Evangelio. ¿Pero qué hizo Dios? Los libró. Envió un ángel y los liberó. Abrió las puertas y salieron. Entonces, ¿qué hicieron después que ellos han sido liberados? ¿Qué hicieron? Vamos al versículo 20 y 21. Dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo y todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Es interesante entender que Pedro y Juan fueron fueron encarcelados, pero eso no les causó intimidación. ¿Qué dijeron Pedro y Juan? Y vamos a leer el versículo 28 y 29. ¿Cuál fue la respuesta? 28 y 19. Dice así, vamos a leer. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que en tu libro pone esa respuesta. La respuesta que dijo Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces vemos que eso es lo que están haciendo nuestros misioneros. A pesar de las leyes que prohíben predicar el Evangelio en muchos países, ellos están obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Vamos a leer el versículo 40 y 41 también. Vamos a ver qué dice este pasaje. Dice así, y salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que pon ahí en tu libro que salieron gozosos y que hicieron después, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que anota en tu libro, esas son las respuestas. Vamos al paso número 2. Dice así, miramos lo que sucedió cuando Pablo predicó en Iconio, Listra y Derbe. Esto está en Hechos capítulo 14. En cada lugar, al predicar, muchos se convirtieron a Cristo. Después vino oposición por parte de los tradicionalistas, y Pablo tuvo que salir hacia el próximo pueblo. ¿Qué diría Pablo sobre las dificultades del campo misionero de hoy? Vamos a ver 2 Timoteo 1:8. Dice así, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo,
ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pablo mismo sabía que no era fácil, que iba a tener mucha oposición. El enemigo no quiere que prediquemos el Evangelio. Pablo lo sabía muy bien, que iba a ser muy difícil esto, pero estaba el poder de Dios con él. ¿Y qué le dice a Timoteo? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que anota esa respuesta en tu libro y vamos a ir al versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ¿qué le dijo también a Timoteo? Le dijo, Timoteo, yo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, ¿no? Así que mis hermanos, sigamos adelante y oremos por nuestros misioneros que están batallando, están al frente de la batalla. Nosotros estamos detrás, ellos están al frente, ¿sí? Así que todos somos parte de esta tarea. Unos están al frente de la batalla, nosotros estamos detrás. Así que sigamos adelante. Vamos a ver el capítulo 2, versículo 3, segunda Timoteo. Vamos a buscar directamente acá. 2:3. Y dice así, mire lo que le dice también a Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué tremendo. Ahí está. Anota en tu libro entonces, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así es, esa es la tarea que Dios nos ha dado. Estamos en batalla, estamos en una lucha espiritual contra fuerzas de maldad. Y tenemos que prepararnos espiritualmente como buenos soldados. Usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ir a la pregunta número 4. Y dice así, ¿qué motivó a Pablo seguir adelante aún bajo una oposición severa? Vamos a ir al versículo 9. Y dice así, en lo cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así que anota en tu libro, donde dice ahí 2 Timoteo 2:9, sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y es así. En el caso de Pablo, tuvieron que encarcelarlo como un malhechor. Pero a pesar de que a él lo habían encarcelado pensando que se iba a detener el Evangelio, eso no sucedió. El Evangelio no está preso. Sigue obrando en cada vida, en todo el mundo, cambiando personas. Así que la palabra de Dios no está presa. Versículo 10. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que anota en tu libro, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. ¿Sí? ¿Quiénes son los escogidos? Los hijos de Dios. Claro, Pablo, no importa, pero él estaba enfocado no en esas personas que lo odiaban o lo querían matar. Pablo estaba enfocado en los escogidos, en los hijos de Dios, en aquellos que sí querían aprender de su palabra. Y Pablo, a pesar de que en esa ciudad lo habían apedreado, él volvía a esa ciudad por esas personas que necesitaban crecer espiritualmente. Es cierto que hay oposición del Evangelio, pero medita en lo siguiente. Un hombre que está con Dios está siempre en mayoría. ¿Qué tal? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La pregunta es siguiente, en la página siguiente dice, ¿hay que ser un super cristiano para ser misionero? Aunque requiere sacrificio, la vida del misionero moderno
no es tan dura ni dramática como en los días de los pioneros. La vida misionera de muchos hoy es parecida a la vida cotidiana en su país de origen. No todos, pero la mayoría de los misioneros viven en ciudades, en casas normales, haciendo cosas normales, ¿no? Qué difícil era antes. Hoy en día tenemos muchas facilidades. El hecho de que antes tenían que ir caminando, hoy podemos ir en diferentes medios de transporte. La comunicación, ni qué decir, ¿no? Tantas cosas, tantas ventajas tenemos hoy. Antes era mucho más difícil. Cualquier habilidad utilizada en su país de origen puede ser usada por Dios en el campo misionero. Mire, tantas cosas que usted puede hacer en el campo misionero. Evangelismo, discipulado, enseñar, predicar, atender la hospitalidad, la administración, enseñar idiomas. Hermanos, hay tantas cosas que se puede hacer. Personas que también se capaciten profesionalmente, hay necesidad. Así que si tú tienes un llamado, prepárate. Prepárate. Si tienes una profesión excelente, esa profesión Dios la va a usar en el campo misionero. ¿Qué le diría a alguien que dice lo siguiente? Tengo interés, pero no sé qué puedo hacer yo. El trabajo es demasiado grande, parece imposible. ¿Sabes? Si Dios te ha llamado a las misiones, Él te va a ayudar hasta que salgas al campo misionero. Él te va a capacitar. Claro, por tus fuerzas nadie va a poder, pero Dios, si tú tienes un llamado, mira, yo conocí en este tiempo muchas personas que me han dicho tengo llamado, pero en el camino han abandonado, se han desanimado, no han perseverado. Pero conozco también personas que han dicho sí, tengo un llamado y miren, han perseverado, a pesar de la oposición, a pesar de muchas cosas, han perseverado y hoy en día están en el campo misionero. ¿Quién es el responsable para tocar el corazón de los incrédulos? Es Dios. Nosotros solo hacemos nuestra parte, sembramos la palabra y Dios da el crecimiento. Así que anota si quieres esta respuesta. Tú debes sembrar y el crecimiento lo hace el Señor. Dios no nos ha llamado a salvar al mundo, sino a predicar el Evangelio y dejar los resultados en sus manos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ser fiel y dejar los resultados en las manos del Señor. Es difícil, pero vale la pena. Es difícil, pero no demasiado difícil. Es una lucha adaptarse a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, comer cosas nuevas. Pero después de trabajar por años como misionero, mira lo que dijo un misionero. Dijo, pudimos conocer a personas diferentes que a nosotros, pero muy especiales. Recibimos amor y dimos amor. Formamos amistades muy especiales y muchas personas que permanecen hasta hoy. Pero por encima de todo pudimos ver la mano de Dios cambiando vidas, a veces radicalmente. Pruebas habían, pero mucha bendición. Sí era difícil, pero también era una gran aventura. Pasamos noches sin dormir por los zancudos, pero muy pocas. En algunas ocasiones nos dieron comidas que nunca habíamos probado antes, pero por otro lado, ¿cómo vamos a quejarnos cuando nos dan lo mejor que tienen con tanto amor? Qué sabrosos son los mangos, las papayas, pasteles de 3 leches y tamales. Estamos contentos por lo que Dios nos permitió experimentar. Uno puede mirar lo nuevo con temor y con un espíritu de aventura. En nuestro país nunca hubiésemos visto una tortuga del mar poniendo sus huevos o dormir en una hamaca oyendo aullar los monos, ¿no? Este testimonio de muchos misioneros puede resumirse en las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria de la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los siglos. Amén. Está en Efesios 3, 20 y 21. Así que mis hermanos, hoy queremos hablar a aquellas personas que tienen un llamado. Necesitamos que te prepares,
que te prepares teológicamente, que tengas experiencia pastoral, que puedas haber pastoreado una iglesia o levantar una iglesia nueva. Es necesario. Es necesario que tú tengas experiencia. Mira, teníamos una candidata que tenía que salir rápido a Chile. Y ella dijo, yo quisiera salir, pero ahora me están pidiendo que vaya a pastorear a Santa Cruz. Y después de un año y más que está en Santa Cruz, volví a hablar con ella y me dice, menos mal que vine a pastorear en Santa Cruz, porque si hubiera ido directamente, no sé qué hubiera hecho. Ahora recién estoy aprendiendo, ahora recién tengo la experiencia. Es por eso que estamos pidiendo ahora que los nuevos candidatos tengan esa experiencia del pastorear una iglesia o levantar una obra nueva. Es necesario. Te va a ayudar mucho después cuando tú estés en el campo misionero. Así que los que están comenzando, estudien, comiencen la carrera pastoral, busquen pastorear una iglesia o levantar una obra nueva. Así que adelante. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con un versículo que dice en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.